Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro va a dar muchísimo de qué hablar. Hoy tenemos un vídeo que ha estado generando un auténtico revuelo, un terremoto de proporciones épicas en las redes sociales y en el corazón de todos los seguidores del mundo del entretenimiento turco. Vamos a zambullirnos de lleno en el fascinante y a veces tempestuoso universo de Guerra de Estrellas, esa serie que nos ha robado el sueño y que nos ha cautivado hasta la médula. Y hoy, en particular, nos enfocaremos en un momento que ha encendido todas las alarmas, una chispa que ha prendido fuego a la conversación, una supuesta y candente discusión entre dos de sus protagonistas más queridos, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Si han oído bien, nuestros adorados Yaman y Seher, o lo que es lo mismo, Halil y Esla, parece que han tenido sus más y sus menos, y vaya si han sido intensos los rumores. Sé perfectamente que muchos de ustedes, al igual que yo, comparten esa pasión desmedida, esa devoción incondicional por Guerra de Estrellas y siguen cada uno de los pasos, cada pequeño detalle de la vida profesional y a veces hasta la personal, de sus actores. Por eso en nuestro canal, nos hemos propuesto la misión de traerles toda la información, todos los chismes y todos los análisis que están circulando al respecto. Si por alguna casualidad del universo aún no se han suscrito a nuestro canal, créanme, este es el momento perfecto, la hora cero para darle al botón de suscribir y sobre todo para activar esa campanita de notificaciones. Es crucial para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones, porque hoy vamos a desgranar este tema con un nivel de detalle que les aseguro les va a dejar boquiabiertos. Se van a enterar de absolutamente todo. Bueno, vamos al grano sin rodeos, sin paños calientes. La noticia ha saltado como una bomba atómica, ha explotado en 1000 pedazos y ha esparcido sus efectos por todos los rincones de Internet. Se habla y se habla mucho de una fuerte, intensa y aparentemente muy picante discusión entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Y cuando decimos picante discusión, mis queridos amigos, no nos referimos a un simple desacuerdo tonto, a una pequeña diferencia de opiniones que se resuelve con una sonrisa. No, los rumores, las fuentes, los susurros que llegan a nuestros oídos apuntan a un enfrentamiento que lamentablemente habría subido de tono de manera considerable, generando una tensión palpable, casi eléctrica, en el mismísimo set de grabación. Imaginen la escena, dos actores que comparten una química en pantalla que es sencillamente irreal, que nos derrite, que nos hace suspirar a cada momento. ¿Qué demonios podría haber pasado para que llegaran a este punto de fricción? Los detalles que han trascendido hasta el momento son, para ser honestos, escasos, un hilo muy fino de información. Y como siempre ocurre en estos casos, en este laberinto de rumores y especulaciones, debemos manejar la información con la máxima cautela, con pinzas, porque la verdad puede ser esquiva y las apariencias engañosas. Sin embargo, lo que se comenta, lo que resuena con más fuerza, es que este incidente, esta supuesta explosión de temperamentos, habría ocurrido hace relativamente poco tiempo. Las fuentes, que por motivos obvios prefieren mantener su anonimato en este torbellino mediático, sugieren que la discusión podría haber surgido por diferencias creativas irreconciliables, por visiones distintas sobre la interpretación de un personaje, o quizás por cuestiones de ritmo de trabajo, esa presión constante de cumplir con plazos y expectativas. O incluso, y aquí entramos en el terreno de la pura y dura especulación, por algo más personal, algo que trasciende lo profesional y se adentra en el ámbito privado. La verdad es que las hipótesis son un mar de posibilidades infinitas, y las respuestas concretas, las certezas, son pocas, casi inexistentes. Lo que sí es innegable, lo que es una realidad palpable, es que las redes sociales han explotado. Han ardido. Los fans, la legión de seguidores de Guerra de Estrellas, están completamente divididos. Unos defienden a ultranza a Halil, los Halil lovers incapaces de ver un solo error en su ídolo. Otros, con la misma vehemencia, defienden a Esla, los Sila Army, que la consideran intocable. Y luego está ese gran grupo, el de los que estamos simplemente preocupados, con el alma en vilo, por el futuro de la serie, por la armonía en el set. La imagen que tenemos de ellos, la que nos han transmitido a través de la pantalla, es la de profesionales dedicados, de compañeros que se apoyan mutuamente en cada escena, que se complementan a la perfección. Y ver que surge este tipo de noticia, esta sombra de conflicto, pues impacta, ¿verdad? Nos descoloca, nos genera incomodidad, especialmente cuando sabemos que la química entre Yaman y Seher es uno de los pilares fundamentales, la viga maestra del éxito rotundo de Guerra de Estrellas.
Sin esa conexión, sin esa magia que irradian, ¿qué sería de la serie? Vamos a intentar con calma, con serenidad, analizar un poco qué podría estar detrás de todo este misterio, de esta nebulosa de rumores. En el mundo de la actuación, y esto es una verdad universal, y más aún en producciones tan largas, tan exigentes y tan demandantes como una telenovela turca, donde las jornadas de grabación se extienden hasta el amanecer y las emociones deben ser intensas día tras día, es absolutamente normal, es casi inevitable que haya roces. Las largas horas de trabajo, la presión incesante por mantener y superar los altísimos índices de audiencia que caracterizan a estas producciones, la necesidad de estar siempre al 100%, de ofrecer lo mejor de sí mismos. Todo esto es un cóctel explosivo de estrés. Y a veces cuando el estrés se acumula, cuando la presión se vuelve insoportable, puede desembocar en discusiones, en choques de personalidades, en desahogos necesarios, aunque poco gratos. Podría ser simplemente un malentendido mayúsculo. Quizás algo que se magnificó, que se distorsionó más de lo que realmente fue en su origen. O tal vez, como decíamos al principio, haya sido un tema relacionado directamente con el guión, con alguna escena en particular que no convencía a uno de los actores, o a ambos. A veces interpretar personajes tan complejos, tan intensos, tan cargados de drama como Yaman y Seher, requiere una entrega emocional brutal, una inmersión total que puede ser agotadora, tanto a nivel físico como mental. Y cuando esa entrega no se alinea con la visión del otro, o con la del director, pueden surgir fricciones. Otra posibilidad, y esta es una hipótesis que se ha especulado muchísimo en las redes, es que se trate de presiones externas, de factores que escapan al control de los actores y que terminan por afectar su dinámica. Las redes sociales, con su constante escrutinio, con sus juicios sumarios, con la exposición mediática que nunca cesa, todo eso puede ser una carga muy pesada, una losa sobre los hombros de cualquier figura pública. No sería la primera vez ni probablemente la última, que la fama desmedida y la atención mediática constante interfieren de manera significativa en las relaciones profesionales, tensándolas hasta el límite. Es fundamental, y quiero hacer hincapié en esto, recordar que lo que vemos en pantalla es ficción. La química entre Halil y Esla es una maravilla, es un regalo para los ojos y el corazón de los fans, y es precisamente esa magia lo que amamos, lo que nos atrapa. Pero fuera de cámaras, tras el fin de la jornada de rodaje, son dos personas reales. Dos individuos con sus propias personalidades, sus propias formas de ver la vida, sus propias maneras de trabajar y sus propias preocupaciones, sus propios miedos. No son los personajes que interpretan, son seres humanos con sus virtudes y sus defectos. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿qué implicaciones podría tener esta supuesta discusión para la serie? Pues la verdad, es tremendamente difícil de predecir. Si la tensión es real y, lo que es peor, persistente, podría afectar la dinámica en el set, la fluidez de las interacciones, y por ende, la calidad de las escenas que graban juntos. Los fans, que son increíblemente perceptivos, podrían notar esa diferencia, esa frialdad, esa incomodidad. Por otro lado, y en un giro inesperado, a veces estas situaciones, por dolorosas que sean en el momento, pueden incluso servir para que los actores se conozcan mejor, para que aprendan a gestionar sus diferencias y a trabajar de una manera más fluida, más madura. Todo depende en gran medida de cómo se maneje la situación, de la voluntad de ambas partes por superar el obstáculo. Lo que sí es una realidad innegable es que Halil İbrahimseyan y Esla Turkoglu son dos talentos emergentes, dos estrellas que están brillando con luz propia en el firmamento televisivo turco. Su trabajo en Guerra de Estrellas ha sido alabado por la crítica más exigente y adorado por el público más apasionado. Ver que surge este tipo de noticia, esta nube de controversia, pues genera preocupación, sin duda, pero también, y no podemos negarlo, una enorme dosis de curiosidad morbosa. En estos momentos, cuando el agua está tan revuelta y los rumores campan a sus anchas, lo más sensato, lo más prudente, es esperar. Esperar a que haya declaraciones oficiales, contundentes, por parte de los actores involucrados, del equipo de producción, de la cadena que emite la serie. Hasta entonces, todo lo que circula son rumores, especulaciones, chismes. Y aunque nos encanta debatir, analizar, desmenuzar cada detalle relacionado con nuestras series favoritas, debemos ser plenamente conscientes de que no toda la información que circula, por muy jugosa que parezca, es veraz. Hemos visto en otras ocasiones, en este mismo mundillo, como rumores infundados, como malentendidos propagados sin control,
pueden causar un daño innecesario y profundo a las carreras de los actores, a su imagen pública y a la reputación de las producciones que tanto amamos. Por eso les pedimos encarecidamente que si bien comenten, si bien compartan sus opiniones y sus teorías, lo hagan siempre de manera respetuosa, constructiva, sin caer en el insulto ni en la difamación. Seamos críticos, sí, pero también seamos justos. En resumen, la noticia de la supuesta picante discusión entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu ha puesto el foco de atención, de manera explosiva, sobre la pareja protagonista de Guerra de Estrellas. Los detalles son escasos, la información es confusa y la especulación es alarmantemente alta. Lo que sí sabemos con certeza es que esta noticia ha generado un inmenso revuelo en las redes sociales y ha agitado las aguas entre los seguidores más fieles de la serie. Tendremos que mantenernos muy atentos con los ojos y los oídos bien abiertos a futuras declaraciones oficiales para poder discernir qué hay de cierto en todo este embrollo. Y bueno, hasta aquí nuestro vídeo de hoy, queridos amigos y seguidores. Hemos intentado desgranar esta noticia, ofrecerles el mayor detalle posible, basándonos siempre en la información que ha llegado a nuestros oídos y que hemos podido contrastar, dentro de nuestras posibilidades. Espero de corazón que les haya parecido interesante, que les haya aportado una perspectiva nueva y que les haya servido para tener una visión un poco más clara de lo que está sucediendo, o de lo que se rumorea que está sucediendo, en el universo de Guerra de Estrellas. Quiero agradecerles de manera muy sincera, desde lo más profundo de mi ser, por haber llegado hasta el final de este vídeo, por ser parte activa de esta comunidad que creamos día a día. Su apoyo incondicional, sus comentarios, sus likes, son el motor que nos impulsa a seguir trabajando, a seguir investigando y a seguir trayéndoles el mejor contenido posible. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que es cierta? ¿Les preocupa el futuro de la serie si esto se confirma? ¿Qué opinan sobre la dinámica y la química entre Halil y Esla, tanto dentro como fuera de la pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que los leo todos, uno por uno, y me encanta interactuar con ustedes, debatir ideas y conocer sus puntos de vista. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido informativo y entretenido, y quieren que sigamos trayéndoles más contenido de calidad sobre Guerra de Estrellas, sobre el apasionante mundo del entretenimiento turco y mucho más, no olviden, por favor, darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos, con todos sus conocidos que también sean fans de la serie, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más análisis. Hasta luego y que tengan un día fantástico.